Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 21. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de tu amor, de tu infinita misericordia, Padre. Un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, de las plantas, del aire, del cielo, Padre, de los alimentos que nos das todos los días. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por permitirnos disfrutar de toda tu creación. Perdona también nuestras faltas, nuestros tropiezos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo para permanecer firmes, fuertes, sirviendo y haciéndote tu voluntad. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y ayúdanos, Padre, por favor, para permanecer siempre firmes y fuertes. Y en cada paso, en cada momento, no tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento, sino solamente hagamos tu voluntad, sigamos tus enseñanzas y vivamos en la forma que Jesús nos mostró. Y te pedimos también, Padre amado, que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Realmente hay muchas cosas que a veces no nos alcanza el tiempo. Disculpen también, en el capítulo anterior no tuve el tiempo necesario para poder explicarles. Pero como vemos, el pueblo de Israel ya estaba avanzando hacia la tierra prometida. Con dificultades o no, ¿verdad? Seguían ellos avanzando. Entonces, en el capítulo anterior, como vemos, Moisés ordenó que vayan, cuando ellos estaban en Cades, ¿verdad? Que estaban en Cades, envió un mensaje al rey Edom. Le dijo: somos los descendientes de tu hermano Israel y tú sabes lo que hemos pasado, ¿verdad? Y le pidió que por favor, porque eran, como dice aquí, eran como hermanos. Porque como sabemos, el, el, los edomitas era el sobrenombre que recibió Esaú, que Esaú es el hermano gemelo de Jacob. ¿Se acuerdan? Aquel que vendió su primogenitura por un guiso rojo. ¿Se acuerdan que había preparado un guiso rojo Jacob y le vendió su primogenitura? Bueno, de él viene, de Esaú. Entonces a los que son descendientes de Esaú se les llama edomitas. Entonces, como eran, se puede decir, como hermanos, ¿verdad? Eran como primos hermanos o como hermanos. Entonces tenían ellos respeto con ese pueblo, con el pueblo de los edomitas. Entonces, ya que tenían un lazo entre ellos, pues Moisés le pidió que por favor le dejara pasar por ahí para poder cruzar nada más su ciudad. Y le dijo bien claro que solo desean pasar, permítenos pasar por tu país y prometemos no pasar por los plantíos, ni por los viñedos, ni tampoco tomaremos de las aguas de tus pozos, solamente queremos pasar y no nos detendremos hasta terminar de pasar. Lamentablemente, el rey Edom no les permitió y les dijo que ni se les ocurra pasar. Entonces, Moisés no tuvo más remedio que regresarse, ¿verdad? Regresar y dirigirse desde Cades, que era donde estaban, hacia el monte de Or. Entonces, estando ya ahí, el rey de Arad oyó que los israelitas se acercaban porque estaban siguiendo la misma ruta de los espías. Entonces, obviamente, tuvo temor, ¿verdad? El rey Arad tuvo temor y este rey, su ciudad estaba situada en el límite meridional de Canaán, ¿verdad? Y este rey entonces atacó a los israelitas que estaban ahí, los atacó. Y el pueblo de Israel, ¿cómo se llama? Pues se defendió en lo que pudo, ¿no? Vamos a leer un poquito de lo que pasó. Dice: entonces dice, el rey de Arad oyó que los israelitas se acercaban y movilizó su ejército y atacó a Israel y tomó prisioneros algunos de los hombres. Entonces este rey
No esperó ser atacado porque pensó que quizás ellos iban a atacar, pero obviamente no era el deseo de ellos atacar, sino de pasar por su tierra. Lamentablemente, el rey probablemente ya que tenía temor o que ellos vayan a enfrentarlos, lo primero que hizo fue atacarlos. Y no solamente los atacó, sino que también tomó presos a varios israelitas, al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron el pueblo de Dios? Pues por primera vez ellos tomaron una buena decisión, probablemente siguiendo lo que Moisés les decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? El pueblo de Israel hizo voto a Jehová, pidieron a Jehová, hablaron con Jehová, que era lo que tenían que hacer desde un comienzo, desde siempre, ¿verdad? Porque Él estaba ahí, a su lado, cuidándolos y protegiéndolos. Entonces, el pueblo de Israel hizo un voto a Jehová que si Él les ayudaba a vencer al rey de Arad y a su pueblo, destruirían completamente las ciudades de aquella región. Como sabemos, estas regiones, estas ciudades que estaban alrededor, eran idólatras. Todos eran idólatras y todos tenían muchos ídolos, adoraban diferentes clases de ídolos. Y sabemos que quien está atrás de estos ídolos, obviamente, era el demonio, quien los incentivaba a que maten animales, quien les incentivaba a que maten a seres humanos, que maten a bebés, que maten a sus hijas vírgenes. Entonces, ¿quién estaba detrás de eso? Era el demonio, era Satanás, quien hacía esto. Entonces esas personas estaban alabando al demonio, ¿verdad? Entonces eran personas malas, eran personas crueles, eran personas egoístas. Entonces, obviamente, nada de eso era agradable a Jehová. Entonces, por eso fue que así sucedió. Jehová oyó su petición y derrotaron a los cananeos. Y los israelitas destruyeron completamente todas sus ciudades. De ahí en adelante, el nombre de la región fue Orma, que significa destrucción completa. Entonces, cambió el nombre del lugar, ¿verdad? Y se llamó a partir de ese momento Orma. De ahí el pueblo de Israel regresó al monte de Or y de ahí continuó hacia el sur por la ruta del Mar Rojo, con el fin de dar un rodeo y pasar por el costado de la tierra de Edom. ¿Por qué? Porque como sabemos, el rey Edom, ¿verdad? Que era también como un pariente, no los dejó avanzar. Entonces, acá hay un pequeño mapa que nos puede un poquito ayudar a entender cómo fueron, ¿verdad? No sé si se puede ver bien, pero dieron vuelta en vez de ir de frente hacia donde tenían que ir. Pero esto lo voy a tratar de postear para que lo puedan ver con más claridad. Pero, porque mirando uno entiende mejor, ¿verdad? Con figuras y eso. Entonces tuvieron que... ¿Qué pasó de ahí? Lamentablemente, como seres imperfectos que siempre son, ¿verdad? Los israelitas, recordemos que así como israelitas, como como en cada región, en cada lugar, no podemos decir que todos son así, ¿verdad? Porque habrá unos que otros que no. Como sabemos, en el pueblo entre los cananeos, que todos eran muy crueles y malos, sabemos que en la ciudad de Jericó había una mujer que amaba a Dios, que se llamó Rab, que más adelante aprenderemos de ella, que ayudó a los espías, ¿verdad? Entonces, igualmente, en el pueblo de Israel, que era el pueblo amado de Dios, en su mayoría eran personas de buen corazón, pero también había personas quejosas, quejumbrosas, que siempre estaban mirando las cosas negativas de las cosas, que no aprendían a valorar, no veían las cosas en la manera que Jehová las ve, con amor, con claridad, con fe. Ya vimos cuando fueron los 12 espías, ¿se acuerdan? Cuando fueron los espías a Canaán a ver, unos lo vieron con ojos de fe y otros sin fe. Entonces, qué importante es ver
en la actualidad cómo nosotros queremos ver el mundo, cómo queremos ver las cosas que nos pasan. Queremos ver las cosas en la manera que el mundo las ve, en la manera que nosotros deseamos verlo con nuestro propio entendimiento, con nuestros propios ojos. O deseamos ver las cosas en la manera que Jesús nos enseña, a través de Él. No mirar las cosas como nosotros las vemos, sino como Jesús las ve, como Dios mismo las ve. Es así como deseamos hacer. Y para eso es importante cada día involucrarnos más, conocer más de Él, para poder ya no ver a través de nuestros ojos, sino a través de Él. El día que nos bautizamos y decidimos ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de Él, pues ya no vemos las cosas en la manera que nosotros normalmente las veríamos, sino vemos a través de los ojos de Cristo Jesús. Vemos el mundo de las cosas positivas, tratamos siempre de llenar al mundo de las cosas buenas. No esperar que otros hagan por nosotros, sino nosotros hacer por los demás. No esperar a que alguien haga o decida, sino nosotros hacerlo. Entonces, no vemos las cosas como el mundo la ve, sino a través de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Jesús cuando vino, vio también mucho dolor, vio mucha pobreza, vio mucha tristeza, pero Él estaba ahí cuidando y ayudándoles, dándoles la esperanza que esto iba a acabar y que Él iba a dar su vida para que ustedes tengan la oportunidad de vivir para siempre. Y eso es algo que debemos tratar de esparcir a todas las personas, que no se sientan solas, abandonadas, porque no lo están. Basta que miren al cielo y vieran una creación tan maravillosa que solamente un Dios como el que tenemos puede haber hecho algo posible. Puede haber hecho eso posible, ¿verdad? Ese cielo maravilloso, esas nubes, ese sol que vemos, las flores, las plantas, los animales. Es tan maravilloso ver la creación de Dios todos los días. Y tenemos que llevar a esas personas que conozcan que Dios está ahí esperando por ellas. Está esperando que se alejen de este mundo, que se acerquen a Él, que lo pongan a Él primero, antes que nada. Y que los demás les llegará por añadidura, que Dios los va a bendecir, los va a cuidar, los va a proteger, así como lo hizo con su pueblo. Pero si uno, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que Dios desea, nosotros le damos la espalda y deseamos hacer las cosas a nuestra manera, pues obviamente asumiremos las consecuencias de nuestro propio acto. Entonces, ¿qué pasó? Después que pidieron ayuda a Jehová, que por favor los ayudara para poder destruir a ese rey, Jehová les ayudó, ¿verdad? Estuvo con ellos en todo momento. Pero después, ¿qué pasó? Una vez más, el pueblo de Israel regresó al monte de Hor. Desde ahí continuó hacia el sur por la ruta del Mar Rojo, con el fin de dar rodeo, como les dije, por el costado de la tierra de Edom, ya que sabemos que no podían cruzar. Pero el pueblo estaba muy desalentado, dice. ¿Por qué estaría desalentado? Yo me imagino, yo pienso, yo digo, ¿por qué podrían estar desalentados? Cuando tienen el tabernáculo, cuando tienen el pacto con Jehová, cuando tienen el arca que está a su lado, cuando tienen la presencia de Dios cuando ellos lo desean, cuando tienen al Dios Todopoderoso, al que les da vida, al que les da aire, por quien pueden respirar. ¿Cómo es posible? Yo a veces no entiendo. Pero así somos de incrédulos, así somos de necios, así somos de tercos. Que hasta el día de hoy, pese a que los seres humanos están viendo la creación tan maravillosa de nuestro Padre, todavía no pueden creer y están creyendo en el misticismo, en las filosofías, que la fuerza cósmica. Todo es nuestro Padre. Él es la fuerza de vida. Todo es Él. Pero aún así, la gente sigue creyendo en tantas tonterías, siguen teniendo las tradiciones humanas, siguen teniendo sus ídolos de barro o de oro, pero que son solo figuras, que no hablan, que no hacen nada. Pero tenemos un Dios tan real, tan vivo, que siente, que vive, que nos hace que estemos cerca a Él, que nos da la fuerza todos los días para seguir adelante.
Es increíble todavía pensar que exista, pero así es, porque somos tan necios, tan tercos, que preferimos darle la espalda a nuestro Padre y hacer las cosas como nuestra familia piensa. No, tenemos una religión de tradiciones, de años, y eso es lo más importante. ¿Es realmente lo más importante? ¿Es realmente tan importante tener una religión que tener a Dios en nuestras vidas? ¿Qué es más importante? Dios no te va a decir porque perteneces a una religión eres salvo o tendrás vida eterna. Dios no es religión ni se basa en religiones. Dios es único, verdadero. Y Él no es religión, Él es vida. Cuando estaban en los tiempos de los israelitas que estamos leyendo, ¿acaso les dijo ustedes van a pertenecer a esta religión? ¿Yo soy una religión? No. Jehová es Dios, nuestro Dios único y verdadero, que envió a su Hijo Jesús para darnos la oportunidad de vivir nuevamente para siempre. Como Él deseó en un principio, como deseó para Adán y Eva. Lastimosamente ellos no obedecieron y ahora todos sufrimos ese pecado, ¿verdad? Por esa desobediencia. El día de hoy también, Dios nos está enseñando y nos está diciendo, yo soy el único Dios verdadero, el único que realmente importa, que no necesitan de religiones, solo necesitan de Él, hacer su voluntad, seguir sus pasos, vivir la vida en la manera que Jesús nos enseñó. Todos sabemos cómo Él vivió, todos sabemos todo lo que Él nos enseñó. Apliquemos eso en nuestras vidas. No nos guiemos en la manera que el mundo nos quiere decir, porque no queremos seguir al mundo. Queremos seguir a nuestro Dios, queremos seguir a Jesús, queremos seguir sus pasos. Y eso es lo que debemos hacer todos los días. Pero bueno, vamos a lo que pasó y no dejarnos guiar como con un corazón tan duro como este grupo de israelitas. Pues, ¿qué pasó? Estaban desalentados, dice, como digo, no habría ningún motivo. El motivo que ellos tenían, lo tenían aquí y aquí, que se sentían lejos de Dios, que ellos no estaban cerca espiritualmente de Dios. Y es eso porque se sentían así. Obviamente, corazones duros, ¿verdad? Entonces comenzaron a murmurar contra Jehová y a quejarse contra Moisés. ¿Cómo es posible? Imagínense cómo se puede haber sentido en ese momento Jehová, después de cuidarlos, protegerlos, de estar a su lado, de haber ayudado a vencer a ese rey. Y ahora dicen, hablar contra el mismo Jehová, contra el mismo Dios, ponerse en contra de él y quejarse contra Moisés. ¿Todavía no aprenden la lección? Después de todo lo que han vivido, de todo lo que han pasado, no cometamos esos mismos errores. No lo hagamos, por favor. No lo hagamos. No demos la espalda a nuestro Padre que nos ama tanto, que nos da vida, que nos da amor. No le demos la espalda. No cometamos ese terrible error. Entonces comenzaron a decir, ¿por qué nos trajiste de Egipto a morir en este desierto? Una vez más quejándose. Pero si ya estaban avanzando, si ya deberían tener, saben que están con Dios, ¿por qué son tan tercos? Se quejaron, aquí no hay nada para comer, nada para beber y ya estamos hastiados de este insípido maná. Malagradecidos. Muerden la mano de quien les da de comer. Realmente esto a mí me choca mucho, porque es como que un padre, nosotros como padres que nos esforzamos todos los días para darle lo mejor a nuestros hijos, que dentro de lo poco que podamos darle, tratamos de darle lo mejor, pero es un pan que nos va a ayudar a que no tengan hambre, a que no les duela la barriga, a que estén bien, y que ellos nos tiren el pan en la cara, que ellos nos rechacen. ¿Cómo se sentirían ustedes?
como padres, como hermanos, como abuelos, como tíos, que les rechacen de esa manera. Imagínense nuestro Padre que es tan amoroso con nosotros, que nos ama tanto. Todos los días les daba el maná y como sabemos era tan agradable y que lo podían preparar en tantas cosas y era algo tan digerible para que no les haga daño. Y ellos le dieron la espalda y lo llamaron insípido maná. ¿Se imaginan qué doloroso debe haber sido para Jehová en ese momento? Conociendo a nuestro Padre que nos ama tanto y que nosotros tenemos un poquito de ese amor. Imagínense, Él es todo amor. Y lo que lo maltraten de esa manera. Pues obviamente Él se enfureció mucho. Se enfureció mucho y Jehová los castigó. ¿Y cómo no? Merecían el castigo por tan crueles que son. Entonces Jehová los castigó enviando serpientes venenosas y muchos murieron. Muchos murieron. Si como padres nos duele tanto que nuestros hijos nos rechacen, como tíos, como abuelos, cuando nos da algo con amor y nos rechacen, nos duele tanto. Imagínense a nuestro Padre. Y obviamente es importante que ellos aprendan la lección y que no lo vuelvan a hacer. Y que sea un ejemplo para otros, para que no vuelvan a actuar de esa manera. Y esto nos sirve también a nosotros el día de hoy, que tengamos cuidado de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos. Aprendamos a valorar todo lo que Jehová hace por nosotros, todo lo que Dios hace, que estuvo dispuesto hasta enviar a su propio Hijo, a su Hijo amado, Jesucristo, para salvarnos. Una vez más, pese a lo crueles y malos que somos, nos da una oportunidad más para poder vivir para siempre, para acercarnos a Él, para cambiar nuestras vidas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés y llorando le dijo, ahora sí, arrepentidos, ahora sí, tan tarde, ¿verdad? Recién cuando ven las consecuencias de sus actos, recién se arrepienten, recién lloran, recién dicen. Pero ojalá que sea un arrepentimiento de corazón y que no lo vuelvan a hacer, que no lo vuelvan a repetir, que no vuelvan a hablar en contra de Jehová, que no sean malagradecidos con lo que Jehová hace por ellos, ¿verdad? Entonces le dijeron a Moisés llorando, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno pueda hablar contra Jehová y contra Moisés, que sabemos que lo único que hacía era obedecer a Jehová? Y le piden, obviamente, llorando, ora y pídele que eche de aquí estas serpientes. Ahora sí vienen a él, ahora sí vienen a pedir. Cuando estaban hablando mal, cuando estaban rajando de él, cuando le estaban diciendo que por qué, quién es él, quién se cree. Y ahora vienen a pedirle que ore, porque obviamente Jehová no les escuchaba esas oraciones, por esos corazones tan duros que tenían. Obviamente Moisés, en su infinito amor, porque él amaba a las personas, porque sabemos que era el hombre más humilde del mundo, oró a Jehová. Y Jehová le dijo, hazte una serpiente de bronce de una de estas y átala en una asta de bandera. Al decir una de estas, me imagino que será en una de las que ya estaban en el tabernáculo. Y átala a una asta de bandera. Quien quiera que haya sido mordido, vivirá con solo mirar a la serpiente de bronce. Y Moisés así lo hizo. Hizo la serpiente de bronce, y todo el que era mordido y miraba a la serpiente de bronce, se salvaba. Entonces, todos aquellos que habían sido mordidos al mirar la serpiente, podían ser salvados. Y esto quería, antes de terminar, porque tengo tan poquito tiempo,
Jesucristo dejó claro el significado profético de este incidente que pasó aquí en los tiempos de Moisés, que ocurrió en el desierto relacionado con la serpiente de cobre, cuando dijo a Nicodemo: además ningún hombre ha ascendido al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Por eso todo aquel que cree en Jesús, por eso es que Jesús tenía que morir de esa manera. Jesús murió de esa manera, y todo aquel que cree en él el día de hoy tenga vida eterna. Entonces, lo que había sucedido en ese tiempo tuvo un significado profético, que cuando Jesús vino a través, usando a Nicodemo, nos lo hizo saber. Pero bueno, ¿qué pasó después de esto? Israel siguió viajando y viajó a Obot y acampó ahí. Luego siguieron a Ijeabarim en el desierto, a corta distancia de Moab, hacia el oriente. Y desde ahí siguieron su camino hasta el valle de arroyo de Sered. Luego, como sabemos, Israel viajó hasta Ver, que significa pozo. En este lugar, Jehová le dijo a Moisés: convoca al pueblo y yo les daré agua. Esta vez creo que ellos aprendieron su lección y ya no estaban quejándose. Y Jehová podía cuidarlos y ver por ellos con amor, porque no fue que ellos se quejaron que necesitaban agua, sino que Jehová vio que su pueblo necesitaba, y entonces le dijo a Moisés: convoca al pueblo y yo les daré agua, sin necesidad que ellos pidan. Como saben, Jehová ya sabía. Entonces ellos ya no estaban quejándose, dejaban todo en manos de Dios. Y así fue. Luego de esto, dice, salieron del desierto y pasaron por Matana, Nahaliel y Bamot. Entraron en los valles del Meseta de Moab, que da hacia el desierto del monte Pisga. Israel envió entonces embajadores al rey Sehón de los amorreos. Entonces, ahora pasaron por la ciudad de los amonitas y ahora estaban de los amorreos. Le pidieron al rey Sehón, así como le pidieron al rey Edom, que los dejara pasar, y ellos, el rey Sehón, tampoco les permitió pasar. El rey Sehón, se negó, y en vez de concederles el permiso, movilizó su ejército y atacó a Israel en el desierto. Entonces, el mismo rey, en vez de cederles el camino, porque vemos que ellos no querían pelear, no querían destruirlo, solo deseaban pasar pacíficamente, igual como lo querían hacer en la ciudad de Edom. Pero ellos no quisieron, el rey Sehón se negó y más bien los atacó. Atacó a Israel en el desierto, le presentó batalla en Jaasa, pero Israel lo derrotó y ocupó la tierra desde el río de Arnón hasta el río Jacob, hasta la frontera de los amonitas. Entonces ahora está hablando con los amonitas. Ya pasó con el grupo de los amorreos, ahora de los amonitas. Y ahora, como vemos, ¿por qué ganaron? Porque Jehová estaba con ellos, porque Jehová hacía que ellos ganaran. De este modo Israel capturó todas las ciudades de los amorreos y vivió en ellas, incluyendo la ciudad de Hesbón. Entonces ellos ya iban avanzando, ¿verdad? Iban avanzando. Primero ellos solamente querían pasar. Al negarse el rey y luego ser atacados, pues se defendieron. Y al final terminaron ganando porque ellos no estaban solos. Tenían a Jehová de su parte. Estando en Israel, en el país de los amorreos, Moisés envió exploradores a observar el territorio de Jazer. Y luego capturó sus pueblos y expulsó a los amorreos. Más tarde se fueron a la ciudad de Basán, pero el rey Og de Basán se enfrentó a ellos en Edrei. Jehová le dijo a Moisés que no tuviera temor, que el enemigo ya estaba vencido. Como vemos, como nos damos cuenta y como sabemos,
Moisés siempre estaba en oración con Jehová. Y después de lo que había sucedido con las serpientes, parece que el pueblo también ya estaba más, creo que aprendió la lección de a quién le deben todo y aprendieron a ser más agradecidos. Por lo tanto, Jehová los estaba protegiendo y cuidando y no dejó que fueran destruidos, sino que ellos vencieron. Y luego Moisés habló también con Jehová y Jehová le dijo que no temiera porque el enemigo ya estaba vencido. Lo mismo que le ocurrió al rey Sehón en Hesbón, le ocurrirá al rey Og, les dijo Jehová. Y así ocurrió. Israel obtuvo la victoria y mató al rey Og y a todos los sobrevivientes, ¿verdad? Los súbditos, de modo que no hubo sobrevivientes. Mató absolutamente a todos los que estaban en el rey de Og. E Israel tomó posesión de la tierra. Pero vemos que esto no era una guerra de solo Israel, sino era de Dios. Dios los guiaba, los protegía y por eso salían victoriosos. De ahí lo importante que es poner siempre a nuestro Padre primero, frente a lo que vayamos a hacer, a lo que vayamos a actuar, a lo que vayamos a enfrentar, a lo que necesitemos resolver. No lo hagamos usando nuestro propio entendimiento, sino pidamos siempre que Jehová nos guíe, pidamos que Él guíe nuestros pensamientos, nuestras acciones. No tomemos en cuenta solo nuestra forma de ver las cosas. Para cualquier cosa que necesitamos hacer, siempre oremos, para que sea Jehová quien guíe nuestros caminos, quien guíe nuestros pasos, y no usemos nuestro propio entendimiento, ¿verdad? De esa manera sabemos que las cosas que decidamos o las cosas que vamos a hacer están yendo de acuerdo a como Jehová quiere, en la manera que Jesús nos enseñó que debemos actuar y vivir. Que Dios los bendiga, amigos.